Capítulo 10. Mirando más allá de las sombras. La verdad siempre comprende algo, pero la realidad es aquello que la verdad comprende. Lewin. El salmista se llenó de sentimientos de asombro y reverencia al contemplar el entorno en el que vivía. Cuando volvió su mirada hacia la dimensión celestial, se sintió motivado a expresar sus más profundos pensamientos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Salmos 8 del 3 al 5. Este no fue el sentimiento de un astrónomo profesional o un astrólogo primitivo. Fueron las reflexiones de una persona ordinaria que contemplaba su pequeño espacio en este vasto universo. El salmista no conocía el concepto de un universo en expansión que contenía billones de estrellas e innumerables galaxias. No tenía idea de la nova que explotó o de la espiral nebulosa. No había oído de la cosmología del Big Bang. Desde su ventajoso punto de vista en el espacio y el tiempo, el cielo le parecía como una cobertura en forma de cúpula, cuyas luminarias parecían estar a unas pocas millas del cielo. Me pregunto, ¿qué habría pensado David si alguien le hubiese sugerido que la luz de las estrellas más cercanas, aparte de nuestro Sol, se tardaba 4 años y medio en llegar a la Tierra viajando a una velocidad de 186,000 millas por segundo? Es casi imposible para nosotros imaginarnos tal enormidad de distancia y espacio, aún viviendo de este lado de la revolución copérnica. Cuando consideramos que la circunferencia de nuestro planeta es de 25,000 millas y que la luz puede ir alrededor del mundo 7 veces y media en un solo segundo, somos reducidos al absoluto asombro. El asombro se multiplica casi al infinito cuando pensamos en el número de segundos que tiene un día, sin mencionar el número de segundos que hay en 4 años y medio. Y esto solo refiriéndonos a la distancia de la estrella más cercana. No tenemos analogías significativas para comparar la distancia de la estrella más lejana. De hecho, no sabemos cuál es la estrella más lejana porque toda probabilidad ni siquiera la hemos descubierto. Con los escasos recursos que el salmista tenía al contemplar el cielo nocturno de Palestina, fue sobrecogido por el enorme sentido de contraste entre la magnificencia de los cielos y la relativa oscuridad e insignificancia de su propia vida. Al considerar las estrellas, se tuvo que hacer la pregunta suprema acerca de su propia existencia. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmos 8:4. Parecería que David se consideraba a sí mismo virtualmente como si fuese nada, un insignificante punto en la pantalla del radar de la historia o una partícula sin importancia en un desierto cósmico. Pero no era esa su conclusión. Él expresó una visión elevada de la importancia de la vida sobre este planeta y del valor de la dignidad de la humanidad. Él habló de la corona de gloria y honor con la cual el Creador tocó esta pequeña parte de creación. ¿Cómo fue capaz el salmista de arribar a un optimismo tan elevado? ¿Fue solamente un caso de delirio de grandeza? ¿Estaba el salmista armando con el conocimiento que lo capacitará para atravesar el enorme abismo entre el cielo y la tierra? Quizás fue porque el salmista pudo percibir algo para lo cual nosotros estábamos completamente ciegos. Tal vez fue porque él vio que más allá de las estrellas y la luna estaba aquel que las estableció en los cielos. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo escribió de la revelación que Dios hace de sí mismo en y a través de la naturaleza. Él dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Romanos 1:20. Lo que Pablo dice
aquí es asombroso. Él reconoce la invisibilidad de Dios, pero él habla de las cosas invisibles de Dios como siendo vistas. Si algo se ve, no es invisible. Si es invisible, no puede ser visto. ¿Por qué habla entonces el apóstol de ver lo que es invisible? Pablo no estaba hablando tonterías ni diciendo adivinanzas. Lo que él quiere decir es esto: lo que no se puede ver directamente puede ser visto indirectamente. En el terreno de la teología, Pablo está describiendo lo que se conoce. La revelación mediata envuelve una comunicación o un descubrimiento realizado a través de algún medio. El término medium es usado para referirse a la fuente de comunicación tales como los periódicos, la radio y la televisión. Nosotros recibimos la información que llamamos noticias, no siendo testigos directos de los eventos, sino leyendo sobre ellos en los medios impresos, oyéndolas en las radios o viéndolas en la televisión. La televisión es un medio tan poderoso que viéndola podemos pensar que estamos siendo testigos presenciales de los eventos que vemos en la pantalla. Mientras miramos un juego de fútbol en vivo, sentimos que estamos allí en la escena, pero por supuesto no es así. Lo que vemos son imágenes transmitidas o fotografías del evento. El juego es visible para nosotros solo vía televisión, un medio de comunicación. Cuando volvemos nuestra atención a las estrellas, nos involucramos en el uso de otro medio. Mirar a una estrella o a la luna no es mirar el rostro de Dios, es mirar la obra de Dios. Cuando observamos el cuadro de Rembrandt, La Ronda de la Noche, en el Rijksmuseum en Ámsterdam, no estamos viendo a Rembrandt, estamos viendo la pintura que vino de su mano. Esa pintura nos dice algo acerca del hombre que la pintó, pero ciertamente no. Por supuesto, la naturaleza en su plenitud es una obra de arte mucho más grande que cualquiera que Rembrandt crearía jamás. La naturaleza nos provee un retrato mucho más grande que La Ronda de la Noche y revela mucho más de su creador que lo que una pintura puede hacerlo de un artista. Pablo declara que el medio de la naturaleza hace visible el invisible poder y deidad de Dios. Pablo aclara que todos ven esta manifestación de la majestad de Dios. Esta revelación es claramente visible para todos. La fuerza de la declaración de Pablo es que toda persona que ha vivido sabe que hay un Dios y está consciente de su trascendente majestad y santidad. El medio que Dios ha seleccionado para revelarse a sí mismo universalmente es tan claro y tan potente que deja a todos sin excusa. Es un medio mucho más poderoso y efectivo para cumplir su cometido que una transmisión de televisión. Una entrevista con Dios en un programa televisor no mostraría tanto como el que lo hace en la naturaleza. Si bien toda la gente recibe este conocimiento de Dios, no todos ellos están dispuestos a reconocerlo. Después de que el apóstol remueve todas las excusas de las manos, la gente declara: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, en aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, de 21 al 23. ¿Conoce usted a Michael Jordan? Yo podría contestar esa pregunta de dos maneras. Podría decir: sí lo conozco, lo he visto y le he hablado. O podría decir: no, nunca lo he conocido. Ambas respuestas serían verdad hasta cierto punto. A un lado, lo he visto a Michael Jordan. Lo he visto en la televisión, le he hablado, le he gritado mirándolo jugar en los bowls por la televisión, pero también es verdad que jamás lo he conocido. Usualmente cuando hablamos de esta manera agregamos el calificativo en persona. Nosotros entendemos la diferencia entre la persona real y la imagen de la persona. Pablo está diciendo que la persona real de Dios es conocida realmente a través de la revelación real que encontramos en la dimensión de la naturaleza. Pero el problema es que en el caso de Dios nosotros distorsionamos nuestro conocimiento de Él, reemplazándolas con imágenes que creamos nosotros mismos. Nosotros distorsionamos la verdad de Dios y manipulamos nuestro concepto de Él conforme a nuestra conveniencia, que al fin nos deja como un Dios que es cualquier cosa menos santo.
Nuevamente es importante notar que Pablo hace una acusación universal contra la humanidad, pero no por causa de desconocer a Dios. Ese no es nuestro problema. Es que fallemos en conocer que Dios existe y quién es Él. Es que rehusamos creer lo que sabemos que es verdad. Aquí encaramos un problema que no es intelectual, es un problema moral. Toda idolatría está basada en esta deshonestidad fundamental. Pablo describe esto en términos de un intercambio, el cual no es un intercambio deshonesto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. Este intercambio deshonesto es la sustitución de la criatura por el Creador, un intercambio que es deshonesto precisamente porque nosotros sabemos lo que es verdad. El difunto Carl Sagan habló del sentido de asombro y reverencia que él sintió cuando contempló lo intricado del cosmos. Pero Sagan aclaró que esta reverencia no era por el autor del cosmos, sino por el cosmos mismo. La respuesta de Sagan a las estrellas fue diametralmente opuesta a la del salmista, quien se sintió motivado a adorar a Dios, que creó la naturaleza y se revela a sí mismo a través de ella, no a adorar a la naturaleza misma. Esto refleja la diferencia esencial entre la piedad y el paganismo. Los paganos confunden la criatura con el Creador. Ellos le atribuyen a la criatura la gloria que solamente le pertenece a Dios. Pablo ve el pecado de los hombres en términos de su rechazo a honrar a Dios como Dios, a pesar de que lo conocen su eterno poder y deidad como Creador. Es este rechazo a honrar a Dios como Dios lo que creo que Pablo tiene en mente cuando declara que la humanidad rechaza creer lo que ellos saben que es verdad acerca de Dios. La notable conclusión a la que arribamos a través de la enseñanza del apóstol es que la santidad de Dios no es un secreto oscuro o antiguo que solo puede ser descubierto por algún grupo élite. Más bien, la santidad de Dios está a la vista diariamente para que todas los vean. De nuevo, no está revelada solo a aquellos que la investigan afanosamente. El punto de Pablo es que la santidad de Dios es visible y se puede ver claramente. En otros lugares el apóstol indica que tal conocimiento de Dios, dado a través de la creación, no es un conocimiento que recibimos y abrazamos con gusto. Más bien, nuestra naturaleza aborrece este conocimiento de la santidad de Dios. Es característico de la mente reprobada no querer retener a Dios en su conocimiento. Nosotros preferimos manipular lo santo en lo no santo. Es este rechazo de la majestad de Dios lo que nos deja con mentes entenebrecidas. Resulta en una necedad masiva que tiene consecuencias desastrosas para nuestras vidas. Una vez que rechazamos honrar a Dios como Dios, toda nuestra visión de la vida y del mundo se distorsiona. Regresemos al Salmos 8. Antes que el salmista habla de la contemplación de las estrellas y de la luna y los cielos, expresa una conmovedora doxología. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmos 8:1. El punto crucial que se afirma en este salmo es que la gloria de Dios está sobre los cielos. La gloria de Dios trasciende la gloria de toda criatura. De hecho, la gloria de Dios que se pueda encontrar en este mundo es prestada o derivada de la mano del Creador. El salmista, obviamente, un hombre regenerado que se complace en honrar a Dios como Dios y en reconocer la verdad de la revelación dada en la naturaleza. Él alza sus ojos mucho más allá del esplendor de los cielos y se regocija en la gloria que es revelada a través de ellos. En su obra La República, Platón usa una famosa ilustración. Él habla de los hombres que están encadenados en el oscuro interior de una cueva. Reciben calor y luz en un pequeño fuego. Todo lo que los hombres pueden observar son las translucientes sombras que el fuego arroja sobre las paredes de la cueva. Esta es la extensión de su visión. Toda la realidad que ellos conocen es la de las sombras. No es hasta que son liberados de los confines de las tinieblas y emergen a la luz del día que ellos puedan percibir la realidad como es. Mientras tantos confunden las sombras sobre la pared con la realidad. Platón usó esta analogía para ilustrar la diferencia entre lo que él llamó conocimiento y opinión. La opinión se apoya en lo que se asume por las sombras, lo cual falla al penetrar la verdad.
Para Platón, todo el conocimiento que se apoya solamente en la observación de este mundo externo no es verdadero conocimiento, sino una mera sombra de la verdad. Para alcanzar la verdad, uno tiene que ir más allá de la dimensión inmediata de los sentidos, hacia la dimensión eterna de la realidad suprema. Platón buscó ir más allá del fenómeno para llegar a la verdad y la realidad final. Si bien la analogía de Platón fue escrita siglos atrás, puede muy bien ser un comentario adecuado para el espíritu de nuestra época. Nosotros nos gloriamos en la explosión de conocimiento de la ciencia moderna sobre el mundo externo. La expansión de nuestro conocimiento científico ha sobrepasado muy bien los límites impuestos por nuestros poderes comunes de percepción. Nosotros podemos probar la dimensión de lo infinitésimo por medio del microscopio y la dimensión de lo distante por medio del telescopio. Nuestra visión de lo cercano y lo distante excede en lo mucho lo que se logró en las exploraciones previas. Nuestra visión del mundo alrededor y encima de nosotros se ha extendido tan grandemente que aparentemente hemos sido lanzados hacia un majestuoso teatro que diariamente nos ofrece un despliegue de glorias. Sin embargo, nuestra visión del mundo en la actualidad quizás es más terrenal y estrecha que nunca. Esta es una época en la que declaramos que la suma total de la realidad es aquí y ahora. Una época de miopía, una época de secularismo sin precedente. En nuestra búsqueda por la liberación y la independencia de las criaturas, solo hemos logrado separarnos y excluirnos de lo sagrado. Vivimos en una cueva más pequeña que Platón visualizó y las sombras que vemos son arrojadas no por llamas de fuego, sino por brasas a punto de apagarse. En su libro Institución de la Religión Cristiana, el teólogo del siglo XVI, Juan Calvino, ofreció otra analogía, la que de un hombre vendado de los ojos. Él propuso que la naturaleza es un inmenso y glorioso teatro que exhibe la revelación divina. Pero nosotros caminamos en este teatro como si estuviéramos vendados. El punto de Calvino no es negar que nosotros recibimos conocimiento real de la revelación natural. Más bien, él estaba hablando del estado de la gente que voluntariamente rehúsa mirar lo obvio. Nosotros no nos ponemos la venda solos y después tropezamos maldiciendo la oscuridad. La analogía es dada para subrayar la necedad humana, la cual prefiere las tinieblas a la luz y las criaturas al Creador. Calvino comenta: aunque la mayoría de los seres humanos esclavizados por el error caminan vendados en este glorioso teatro, el creyente exclama que es una sabiduría rara y singular meditar cuidadosamente en las obras de Dios, las cuales muchos que parecen tener una visión aguda en otros aspectos contemplan sin ningún provecho. Ciertamente es verdad que la más resplandeciente manifestación de la gloria divina no encuentra ningún espectador genuino entre 100. Sin embargo, ni su poder. Nosotros somos criaturas que prefieren vivir en la cueva que en la luz plena del sol radiante. La gloria de Dios nos rodea, es imposible ignorarla. Sin embargo, no solo fallamos en detenernos para oler las flores, sino que fallamos en reconocer la gloria del Creador de las flores. Ciertamente es la gloria de Dios la principal presentación en el teatro de la majestad divina en el cual caminamos diariamente. El salmista declara que el cielo y toda naturaleza le cantan a la gloria y a la majestad de Dios. Nosotros vemos la conexión inseparable entre la santidad de Dios y su gloria. Su gloria es la manifestación externa de la perfección de su ser, es la plenitud de su ser en manifiesto. La Escritura frecuentemente habla de la nube de la gloria divina que ocasionalmente se hace extremadamente visible. La Shekinah, esa nube de gloria, cubrió a los discípulos en el monte de la transfiguración, sirvió como la escolta para Jesús en su ascensión a los cielos y lo rodea cuando retorne. Esta nube de gloria es tan impresionante que puede cegar a aquellos que la miran directamente, como le sucedió al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Cuando la gloria de Dios se manifestó en su plenitud en los tiempos bíblicos, el resultado fue terror en todos los que la vieron. Pero esta nube de gloria no es la única manifestación de la presencia de Dios en la Biblia. Él apareció también en varias teofanías, tales como la zarza ardiente, el pilar de fuego y las lenguas de fuego que cayeron en el Pentecostés. En un grado menor, su gloria se manifiesta en otras partes todo el tiempo.
no puede ser extinguida más de lo que se puede extinguir la luz del sol. El sol puede ser oscurecido cuando la nube lo cubre o cuando hay algún eclipse, pero tales fenómenos no extinguen su luz. Calvino usó la metáfora de largas vistas o lentes para describir nuestra percepción de la gloria de Dios. Él habló de larga vista de la fe por el cual los creyentes miran más allá de la superficie de las cosas, para regocijar sus ojos en la gloria que se ve allí claramente. La Biblia habla de aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Esta no es una referencia al poder ordinario de los sentidos, sino al de la habilidad de penetrar las tinieblas y la confusión del pecado para ver y escuchar la verdad. Con la regeneración las escamas caen de nuestros ojos para que verdaderamente podamos percibir lo que vemos y entender lo que oímos. Marcos 4:12. Es una capacidad que crece a medida que maduramos espiritualmente. Hace algunos años me puse a dibujar y a pintar el óleo como un pasatiempo. Mi trabajo amateur jamás adornará las paredes de la galería de arte seria. Lo que aprendí en este pasatiempo lo hice probando y fallando. Al principio se me dio que mirara el mundo en una manera diferente. Fui enseñado a poner atención a las sutilezas de la sombra y los claros oscuros, a observar el color y la textura. Antes de este ejercicio, cuando yo pasaba frente a los árboles en el camino, yo solo veía árboles. Ahora, cuando miro los árboles, noto la textura peculiar del tronco y los colores resaltantes de las hojas. Estas sutilezas siempre estuvieron allí, solo que yo nunca los notaba antes. Cada una de ellas tiene su propio medio para anunciar la presencia de la gloria de Dios. Cuando nos involucramos en pintar o en otras formas de arte, nos interesamos en la belleza. Sin embargo, el solo concepto de la belleza es profundamente difícil de definir. Es elusivo y controversial. La disciplina de la filosofía tiene su propia subcategoría de estética, la cual busca determinar las normas para la belleza. Históricamente han existido varias opiniones sobre la belleza. Mucha gente ha concluido que no hay reglas para la belleza, que es puramente un asunto subjetivo. Otros que datan desde Aristóteles y más allá han argumentado por un criterio objetivo para la belleza. Los subjetivistas encuentran refugio en el lema «La belleza está en el ojo del que observa». Esto tiende a reducir la belleza al gusto personal o a la preferencia, tal como se encuentra en varios sabores de helado. Aquí la belleza es una persona, es la fealdad de otra. Por otra parte, otros han tratado de encontrar normas subjetivas por las cuales jugar con la belleza. Pensadores como Aristóteles, Alquimia y Edwards, por ejemplo, han visto la belleza basada en cosas como la proporción, la simetría, la complejidad, la armonía, etc. Si bien se admite que lo simple puede ser hermoso, es más frecuente la composición armoniosa de las partes complejas, lo que indica la belleza. Nosotros entendemos la diferencia entre la presentación de figuras, de ramas y la estructura de figuras humanas, como las que vemos en el trabajo de Miguel Ángel. De la misma manera notamos la diferencia entre un niño tocando una cancioncita infantil en su piano con un dedo y un pianista en un concierto tocando el concierto número 4 para piano de Beethoven. Lo que brota en el arte y la música grande es la profundidad de dimensión que no se hace tediosa o pasa de moda. Fíjese, por ejemplo, en la diferencia entre Jesús, el gozo del deseo del hombre de Bach, y alguna canción popular o tema de película que está de moda. Algunas canciones populares duran algunos años, pero la mayoría duran poco. Si, por ejemplo, usted se sienta y escucha una canción popular de 6 horas seguidas, lo más probable es que se aburrirá. Pero si usted escucha atenta y continuamente una de las obras maestras de Bach, esta será más y más fascinante a la medida que usted descubre su más. A veces la gente piensa que soy extraño cuando menciono la belleza de los juegos profesionales de fútbol americano. ¿Cómo puede decir que algo tan primitivo y violento sea hermoso? Lo que yo disfruto es mirar a los atletas tan excelentemente acondicionados, quienes, habiendo alcanzado lo más elevado de su deporte, ejecutan unidos cada movimiento. 11 hombres de un lado de la pelota, cada uno con una función específica para lograr en una sola movida a hacer avanzar la bola unos cuantos pies, mientras los otros 11 en el otro lado de la bola trabajando unidos para evitar que se avance. La ejecución de esa jugada involucra una clase de orquestación que requiere armonía más que disonancia. Cuando esa armonía se pierde el control de la pelota.
En todo esto, sea arte o deporte, se revela la clase de belleza que tiene profundas implicaciones teológicas. El Antiguo Testamento se refiere frecuentemente a la belleza de la santidad de Dios. Aún las vestiduras que Dios diseñó para Aarón y los sacerdotes fueron designadas para la honra y la hermosura. Éxodo 28:2. Estas referencias indican una significativa relación entre la santidad y la hermosura. Nosotros acostumbramos a pensar en términos de una relación inherente entre la bondad y la santidad, o la verdad y la santidad, pero la verdad y la bondad son solamente dos patas de una banca de tres patas. La tercera pata es la hermosura. En la Biblia hay una triada de virtudes que apuntan más allá de sí misma hacia la santidad de Dios. Esta triada está compuesta de lo bueno y lo hermoso. Expongamos cada una de ellas. Los antiguos filósofos tales como Platón, Aristóteles, buscaron lo que ellos llamaron sumum bonum, o el bien supremo. Fue esta búsqueda la que los impulsó a postular la existencia de Dios a su manera. Ellos estaban declarando algo que es básico en la fe bíblica, que el bien supremo se encuentra en Dios mismo. Es la norma de las normas. Él no tiene normas. Todo lo bueno encuentra su raíz en Él y en su carácter. Él es la fuente de todo lo bueno y todo lo bueno a su vez apunta de regreso hacia Él. Es solo cuando Dios es desechado del pensamiento humano que una ética de relativismo es abrazada. Pero el relativismo no es tanto una ética como una antiética, la cual es la base de la impiedad. Fue Dostoyevsky quien declaró: si no hay Dios, entonces todas las cosas son permisibles. Él entendió que sin el bien supremo no puede haber bien en absoluto. Todas las cosas buenas se miden conforme a la medida máxima de la bondad de Dios. Así como toda la bondad encuentra su definición en la base de la bondad de Dios, así toda verdad es juzgada de acuerdo a la medida de la verdad de Dios. Él es el supremo autor de la verdad. Todo lo que es verdad no solo fluye de Él, sino que también refleja su carácter. Los antiguos teólogos entendieron que toda verdad es la verdad de Dios y que toda la verdad se encuentra en la cima. Una frase que indica que ninguna verdad es independiente de Dios, ni contradice lo que Él declara como la verdad. Los filósofos han ofrecido varias teorías de la verdad. Una de las más persistentes es la así llamada teoría correspondiente de la verdad. Este concepto define la verdad como aquello que corresponde a la realidad. El problema con esta definición inadecuada es que la gente tiene diferentes percepciones de lo que es la verdad. Así que el argumento resulta en la pregunta: ¿la verdad percibida por quién? Para superar esta dificultad debemos agregar a la definición básica las palabras ¿cómo es percibida por Dios? Con esta adición, la definición completa llega a ser: la verdad es aquello que corresponde a la realidad como es percibida por Dios. La percepción que Dios tiene de la verdad es perfecta. Él ve todas las cosas desde las perspectivas de la eternidad. Él conoce la estructura de toda la realidad, tanto pequeña como grande. Lo que Él revela en la Biblia siempre es consistente con su autorrevelación en la naturaleza. Lo que nosotros aprendemos del estudio de la naturaleza debe cuadrar con lo que aprendemos del estudio de la gracia. Ambas esferas pertenecen a Dios. Dios no es autor de confusión. Él es incapaz de hablar mentiras o contradicciones. Eso es lo que significa la idea de que toda verdad se encuentra en la cima. No es que Dios de alguna manera pueda reconciliar verdades contradicciones, sino que ninguna contradicción verdadera infecta la claridad de su verdad. La verdad de Dios es una verdad santa, es decir, su verdad expresa su propio carácter, puesto que Él es la fuente de toda verdad. Toda verdad apunta de regreso a Él, puesto que toda la verdad apunta a Él. Toda verdad es sagrada. Lo sagrado de la verdad es lo que hace a la mentira tan diabólica, puesto que distorsiona. Tal como la verdad y la bondad están arraigadas en el carácter de Dios, así sucede con la belleza. Dios mismo es la base de toda unidad y diversidad, de la simplicidad y la complejidad. Su mismo ser es internamente consistente,
armonioso y proporcionado. En él no hay distorsiones, desorden o fealdad. Su voz no admite ruidos o cacofonía. Las obras de sus manos son cosmos, no caos. El caos está marcado por el desorden y la confusión. Es una irracionalidad manifiesta. La belleza de Dios es sana y racional, puesto que su ser es de perfecta santidad y orden. Tanto como lo hermoso da testimonio de estas cualidades, ellas dan testimonio de él. Edgar Allan Poe entendió que en la belleza uno encuentra la dimensión de lo sublime, una dimensión que no es irracional, pero que puede trascender lo racional. Es decir, que la belleza, aunque involucra la mente, se va más allá de los límites del mero conocimiento. Cuando nosotros somos conmovidos por las grandes obras de arte, somos cogidos por una sensación afectiva que conmueve el alma, así como la mente. Cultivar una apreciación por la belleza es encaminar nuestro rumbo para ir tras el sublime autor de todo lo que es hermoso. Los teólogos medievales usaban la frase en latín ense perfectissimus para referirse a Dios, la cual puede ser traducida como el ser más perfecto. Esta frase, sin embargo, es un poco confusa, pues decir que algo o alguien es el ser más perfecto es una redundancia. La perfección real no admite grados. Algo que es verdaderamente perfecto en todo sentido no puede llegar a ser más ni menos perfecto. Nosotros hablamos así porque estamos acostumbrados a lidiar con cosas que son imperfectas. Las cosas imperfectas se pueden mejorar, pero lo perfecto no. De ser suficiente decir que Dios es simplemente perfecto. ¿Por qué entonces los teólogos usaban el grado superlativo para hablar de la perfección de Dios? La respuesta se encuentra en el deseo que ellos tenían de enfatizar la realidad de la perfección de Dios tan claramente que pudieran eliminar cualquier posibilidad de sugerir la más mínima falta de perfección en el carácter de Dios. Era el legítimo uso de la hipérbole hablar de lo más perfecto. La perfección de Dios se aplica a todos sus atributos. Su poder es perfecto, no tiene debilidades o posibilidad de debilidad. Su conocimiento no solo es omnisciente, sino que refleja la omnisciencia perfecta. No hay nada que Dios no conozca o que Él pueda aprender. Algunos teólogos modernos han tratado de declarar que Dios es omnisciente, pero que esa omnisciencia es limitada. Ellos aseguran que Dios conoce todo lo que Él pueda posiblemente conocer, pero que Él no conoce ciertas cosas, especialmente las decisiones futuras de los agentes libres. Pero una omnisciencia limitada simplemente no es omnisciencia y no es perfecta. Esta visión de la omnisciencia limitada le roba a Dios su santa omnisciencia, la cual es perfecta. El amor de Dios, su ira, su misericordia, todo lo que Él es perfecto, y no solo eso, sino que Él es eterna e inmutablemente así. Jamás se encuentra un tiempo en que Dios haya sido menos que perfecto, y no hay posibilidad de que en el futuro Él pueda deslizarse en alguna clase de imperfección. Lo que ha estado con Dios estará así siempre. Su perfección es inmutable, no puede cambiar. Las sombras en una cueva son dadas al cambio. Ellas danzan y fluctúan, cambiando constantemente en forma y brillantez, para contemplar lo verdaderamente santo e ir más allá de la superficie de las cosas creadas. Nosotros necesitamos salirnos de la caverna que nos hemos creado y caminar en la gloriosa luz de la santidad de Dios.